Bienvenidas y bienvenidos todos a la Casa de Alicia en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Si bien con la gran mayoría de ustedes ya nos conocemos, corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy docente de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014 la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que, como ustedes saben y lo acabo de decir, en esta gestión todos la conocemos más y nos gusta más llamarla la Casa de Alicia. Lo primero, agradecer al equipo que integro, sin el cual sería imposible llevar adelante las actividades de nuestro centro cultural, en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Gente, docente de comunicación visual, encargada de comunicaciones, área central en una dependencia cultural, y sin la cual sería imposible llevar adelante todo, sobre todo lo que hemos construido a partir de esta reinvención a la que nos ha llevado la pandemia. Así que agradecer a Marta, con quien además todos ustedes están en contacto desde hace varios días y lo van a seguir hasta que el cursillo culmine. El agradecimiento en especial de parte de este equipo que integro a la inspección de inglés de la Dirección General de Educación Secundaria. Están con nosotros las inspectoras profesoras Gabriela Saspe, Mariela Marino y Sandra Núñez, habitantes y amigas de la casa, y también a el Departamento Integral del Estudiante. Están con nosotros su coordinadora, la psicóloga y profesora Verónica Salomone, y los integrantes del equipo central, Laura Franco, Gerardo Verdier, Andrea Suebel y Rafael Madera Alves, que son además los responsables del encuentro de hoy. El agradecimiento especial por proponer, traer la propuesta, esta propuesta a que habite la agenda de la casa. Primero porque nos parece una propuesta excelente, pero por otro lado porque está directamente vinculada con uno de los objetivos fundacionales de esta dependencia cultural, que es justamente la formación permanente de los docentes y estudiantes de formación docente de educación secundaria. Así que de parte mía y de todo el equipo, muchísimas gracias por apostar a nuestro equipo para habitarlo con esta propuesta. Tenemos hoy el enorme gusto de recibir nuevamente, y por primera vez en la virtualidad, pero nuevamente en la casa, al inspector profesor Ariel Fripp, coordinador de inspecciones de asignatura. Muy bienvenido, Ariel, nuevamente a la casa, ¿verdad? Y por primera vez a la Casa Alicia Virtual, ¿verdad? A quien ya voy a cederle el micrófono, porque sé que es él el encargado de presentar esta actividad que nos reúne. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta actividad, a los que nos habitan hoy y a los que van a seguir habitándonos a lo largo de esta propuesta que implica la construcción juntos y en colectivo, como debe ser, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y muy bienvenido, Ariel. Gracias, Beatriz. Realmente es muy bueno ser tan bien recibidos como nos tenés acostumbrados vos y tu equipo en la Casa de Alicia. Como bien dijiste, para mí es muy importante estar hoy acá con ustedes y sigo con tus agradecimientos, en especial a mis queridas colegas inspectoras de inglés, a Mariela, a Gabriela, a Sandra. I celebrate this meeting, al departamento del estudiante. Perdón si me olvido de alguien. Verónica, te veo acá en la pantalla. Sé que está Laura y Gerardo también. En ustedes agradezco al Departamento Integral del Estudiante por este apoyo continuo y esta construcción que hacemos de estas instancias de formación y de reflexión sobre lo que es enseñar. Y especialmente en una jornada como la de hoy, en un momento como el que estamos transitando, intentando salir de esta pandemia, pero muy sensibles a lo que el contexto nos está provocando, debo agradecer especialmente a los profesores presentes por el compromiso con la tarea de enseñar, ¿verdad? Eso es algo que no me voy a cansar nunca de decirlo, y no solo decirlo, sino como en esta instancia, favorecer acciones que lleven justamente a fortalecer ese compromiso. Como hablamos con Laura hace poquito en mi oficina, a mí me gusta mucho la pedagogía de los escones,
para aquellos que les gusta cocinar, como a mí, y para los que no les gusta, es bueno saber que los escones crecen cuando uno los pone juntos en el horno. Tienen que estar cerquita uno del otro para que el escon efectivamente crezca. Cerca, pero no pegoteados. Entonces, esta instancia de estar cercas, aunque estemos en la virtualidad, creo que al igual que los escones nos ayuda a crecer. Me gusta mucho esa imagen, Laura la compartió conmigo, y como verás, Laura, estoy citando la fuente, me parece muy gráfica para esta actividad que estamos realizando. Yo considero que todo lo bueno empieza siempre sin barreras. Y por esa razón es que agradezco y los invito a transitar este camino desde el aula inclusiva. No quiero robarles más tiempo, dejo la palabra a las organizadoras. No voy a poder acompañarlos en toda la instancia por otros compromisos asumidos, pero sí voy a estar los primeros minutos, así que a celebrar esta instancia de formación. Un abrazo muy cálido para todos. Muchas gracias, Ariel. Y digo que estamos cerca, como dijo Ariel, y contenidos, ¿no? Contenidos en esta casa que es tan cálida y que para ponernos en clima de estar juntos, nos mostraron esas imágenes preciosas de ambientación antes de comenzar el Zoom, donde nos veíamos a todos ahí, ¿no? Cuántas instancias que hemos compartido en esa casa, que es una casona vieja, pero preciosa, muy cálida, y ese patio, y todo el mundo queriendo fotografiarse ahí, así que aporto a lo que dijo Ariel, cerca, y contenidos. Contenidos también en este curso, el cursillo que estamos dando apertura hoy, aportes hacia la construcción de un aula inclusiva, un camino a transitar, organizado por Inspección de Inglés, y por el DIE, y la cátedra, con el apoyo, obviamente, de la cátedra Alicia Goyena, de la Dirección General de Enseñanza Secundaria. Estos 4 encuentros que vamos a compartir virtualmente, y que van a tener además el apoyo de una plataforma para trabajar e interactuar con todos los presentadores y los organizadores del curso. De hecho, ya tienen allí una bienvenida, así que los invitamos a que ingresen a la plataforma CREA. Van a ver que ahí está la bienvenida y un foro para comenzar una interacción, para sentirnos más. Tráeme una computadora que tengo que ingresar a CREA. Bien, Andrea López, te pedimos que te silencies, gracias. Entonces, bueno, nada, un tema tan importante como el que nos convoca, ¿no? Que a veces decimos, pucha, ahora hay tanta gente diferente, tantas dificultades, tantos casos especiales, pero no es tan de ahora. Si, por ejemplo, vamos a la Declaración de Salamanca ya por 1994, veíamos que ahí se convocaron 93 países, si no me equivoco, y 25 organizaciones internacionales, hicieron una declaración en la que se comprometían ya a una escuela para todos, y en la que me encantó la cita de celebrar la diferencia, ¿no? Celebrar la diversidad. Que no sea esto para nosotros una carga más, sino, bueno, saber que todos somos diferentes, felizmente somos todos diferentes, todos somos únicos, nadie es igual al otro. Entonces, con este mundo diverso de estudiantes que tenemos que tratar todos los días y a los que tenemos que llegar todos los días, a través de la enseñanza de la lengua, pero ya van a ver también, y seguramente ya lo saben, porque en inglés lo hemos trabajado pila, a través del corazón, de las emociones, ¿verdad? Entonces, muy contentos, muy animados con la idea de este cursillo, que ya de una tuvo casa cheia, como decimos en la frontera en portugués,
Inmediatamente se llenaron los cupos, hay lista de espera, así que eso nos alegra, y como siempre ya nos tienen acostumbrados en la comunidad de teachers, que han respondido divinamente a todas nuestras propuestas, e inclusive nosotros siempre hablamos de evaluación formativa, ¿verdad? Y lo que ustedes hacen con nosotros es evaluación formativa, porque ustedes siempre nos están dando feedback. Nos encanta esto, nos gustó lo otro, nos gustaría tal otra cosa, y entonces todo esto es lo que a nosotros nos motiva a seguir apoyándolos, y a seguir estando, y seguir creyendo en la educación, y en el equipo que trabaja con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos, damos inicio a la parte académica del cursillo con los compañeros del DIE. Gracias también en nombre de Gabriela y Mariela, mis compañeras, a las cuales represento ahora aquí. Así que, Laura, Gerardo, la casa es vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sandra, y un gusto compartir con muchos colegas, con muchas colegas con las cuales hemos trabajado juntos y seguimos trabajando. Los que no me conocen, soy Gerardo Verdier, psicólogo del IE, pero también docente de inglés, desde hace ya casi 21 años trabajando en secundaria, así que con muchos hemos compartido liceo y otros tipos de aventuras, trayectorias académicas, así que es un gusto poder encontrarnos por este medio. Nos gustaría obviamente que fuera presencial, que es mucho más, como decía Ariel, apelar un poquito más a la cercanía, pero es lo que tenemos y vamos a intentar sacar el mayor provecho del encuentro. Así que bueno, un gusto poder encontrarnos en estos días, en estas jornadas. Laura, te cedo a ti la palabra. Verónica, no sé si Verónica quiere decir algo, que es la coordinadora, antes de arrancar. Simplemente saludarles, desearles una buena jornada. También voy a estar unos minutos, los responsables de la jornada son, como citaban recién, Laura, Gerardo, Rafael y Andrea, del equipo del departamento. Tengo otro compromiso en breve, pero sí saludarlos, desearles una buena jornada en el día de hoy. Plantear la importancia, sí, de seguir trabajando en clave de educación inclusiva. Es un fuerte compromiso que tenemos en toda la ANEP, forma parte de la política transversal de la ANEP en el 2020-2024, continuar transitando este desafío que tiene que ver con la educación inclusiva, y en este caso, este trabajo articulado entre los compañeros de inspección, las compañeras de inspección de inglés, las inspectoras, y el Departamento Integral del Estudiante, en relación a pensar el aula, en este caso, el aula de inglés, en clave de educación inclusiva, en clave de aula heterogénea, y los desafíos que nos provoca a los profesores en torno a la diversidad del estudiantado, como decía Sandra recién, a pensar prácticas educativas diferenciadas, pensando en esa diversidad. Así que, bueno, los saludo a todos, le agradezco una vez más a la Casa de Alicia, que en esta semana nos ha recibido ya 3 veces, así que bueno, que es muy grato poder compartir, y como decía Ariel, una alegría poder pensar y articular propuestas para fortalecernos entre todos. Así que es un gusto trabajar en equipo con las inspectoras de inglés, con Ariel, y bueno, les deseo una buena jornada. Gracias, Vero. Bueno, primeramente agradecerles a la Casa de Alicia, a las inspectoras y a Ariel por poder hacer posible este curso, que en realidad la idea era pensar junto con ustedes desde el DIE. Lo que vamos a presentar hoy tiene que ver justamente, como decía Sandra, con los aportes hacia la construcción de un aula inclusiva, un camino a transitar. Creemos que este camino lo tenemos que hacer juntos, en construcción, y pensando juntos también cómo podemos elaborar esta construcción pensando en la educación inclusiva. Vamos a compartir hoy con la psicopedagoga Andrea Sueber, que es referente
de la zona Montevideo Este, con el compañero Rafael Madera, que es profesor, pero además está en el DIE en su rol de educador social, es referente territorial de la Regional Noreste, lo que implica Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, así que quizás muchos de ustedes también lo conozcan, que hayan transitado por alguno de los liceos de Rivera. Bueno, y Gerardo, que ya hizo las presentaciones del caso. Mi nombre es Laura Franco, como me presentaban hoy, también psicóloga del Departamento Integral del Estudiante Central. Bueno, vamos a empezar, si quieren. Laura, Sí, Sandra. Un detalle, están presentes también hoy las profesoras Verónica Floreta, Lorena Cartagena y Gabriela Arias, de Montevideo, Colonia y Paysandú respectivamente, que son las profesoras que van a tener a cargo las dos últimas instancias del curso. Así que gracias a ellas también. Muchas gracias. Vamos a empezar. Bien. Bueno, y vamos a empezar cuando hablamos de educación inclusiva. Nosotros tomamos a un referente en la materia, como es Mel Anscombe, es profesor de la Universidad de Cambridge y de Massachusetts, es consultor por UNICEF y por UNESCO, es un experto en la temática y un referente para la NEP, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos tomando a Mel Anscombe como un referente de la NEP. La inclusión trata de la participación de todos los estudiantes, trata de apoyar a los centros escolares para que sean responsables ante la diversidad de su alumnado, sea en razón a sus orígenes, intereses, experiencias, conocimientos, capacidades o cualquier otra. Vamos a hablar entonces de la educación inclusiva desde una perspectiva de derechos, como un proceso que crea las condiciones apropiadas para que todos puedan aprender, sin importar ni la religión, ni la etnia, ni el género, si es una situación, si un estudiante está en una situación de vulnerabilidad que puede ser social, económica, en una situación de discapacidad o en una situación de altas capacidades. ¿Qué implica para Anscombe la educación inclusiva? Hablamos de un proceso. Ese proceso tiene que ser sistemático para llevar determinados valores a la acción. Cuando hablamos del proceso, hablamos justamente de que se tiene que sostener en el tiempo. Y tenemos que visualizar la diversidad como un desafío. Como decía Sandra, ¿no? Celebrar la diversidad y la oportunidad para enriquecerse con los otros. ¿Sí? Necesitamos acá tener este eje de esta mirada de una búsqueda constante para mejorar las maneras de responder a la diversidad del estudiantado. Por eso este proceso tiene que poder sostenerse en el tiempo. Hablamos de valores, ¿no? ¿Cuáles serían estos valores? Tienen que ver con la referencia, a la igualdad, lo que refiere a la participación, a la comunidad, al respeto por la diversidad. Pero también para hablar de educación inclusiva tenemos que hablar de las barreras, las VAP, las barreras del aprendizaje y de la participación. Barreras que encontramos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando dejamos de pensar en las necesidades educativas especiales y podemos pensar en, bueno, ¿qué nos está pasando que no podemos llegar a transmitir el aprendizaje? A que el estudiante pueda ejercer su derecho a aprender. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos que empezar a pensar es en que además esas barreras tienen que ver con que el estudiantado pueda acceder al aprendizaje, pero además pueda permanecer en el centro educativo. Eliminar también esas barreras.
Y esas barreras que tienen que ver también con situaciones no solamente de discapacidad, porque también muchas veces hay que hacer foco en aquellos estudiantes que pueden sentirse excluidos. Hoy hablábamos con una compañera en cuanto a situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, situaciones de violencia o intentos de autoeliminación, muchas veces después le cuesta a los estudiantes retomar y continuar su trayectoria educativa. Pero también aquellos estudiantes con altas capacidades, porque muchas veces hacemos más foco en aquellos estudiantes que tienen situaciones de discapacidad, como que es más fácil verlo, y nos cuesta ver otras situaciones que también tienen que ver con la educación inclusiva. Hablamos de la participación. A ver. De la variedad de iniciativas para fomentar el aprendizaje y la participación de todos los miembros de la comunidad. Acá tenemos que hablar de la participación, y cuando hablamos de la participación tenemos que ver qué es participar, cómo participar del propio aprendizaje. Participar no solamente en estar implicado, participar es también ser parte, sentirse parte. Acá importa la mirada del otro, cómo ese otro nos hace sentir en cuanto al valor que tenemos, que en mi opinión vale, que se respeta lo que digo, y que ese estudiante pueda participar también de su propio aprendizaje. Tenemos que tener en claro, no solamente cuando hablamos de la participación, que la participación no solamente es de los estudiantes, sino también es de toda la comunidad educativa. Acá hablamos del equipo educativo, acá hablamos de las familias, que también tenemos que incluirla, porque son todos los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Bueno, ya habíamos hablado un poco de este proceso continuo, reducir todas las formas de exclusión y discriminación, y acá es cuando volvemos a hablar del tema de las barreras. En la medida que no podamos eliminar las barreras, es muy difícil poder hablar de educación inclusiva. Necesitamos eliminar estas barreras que encontramos en estos procesos de enseñanza y aprendizaje para que realmente podamos garantizar que el derecho a que todos aprendan se pueda realmente llevar a cabo. Escuchar las voces de los estudiantes y actuar en consecuencia para responder a sus demandas. Nos interesa escuchar la voz, saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuáles son sus necesidades, hacer foco en los estudiantes. ¿Sí? Y cuando hablamos en esto de hacer foco en los estudiantes, tenemos que pensar también desde qué lugar nosotros estamos pensando ese estudiantado. En el sentido de decir, son sujetos de derecho, hay que respetarlos, pero también tenemos que tener la empatía de poder entender la situación por la que están atravesando y empezar desde ese lugar a pensar, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que quizás, desde este currículum más flexible que tenemos que tener para que realmente ese estudiante pueda aprender? Tener expectativas altas para todos los estudiantes, no ponerles techo. Nos ha pasado en alguna ocasión con alguna situación de discapacidad que ya desde entrada nos dicen que no va a poder hacer tal y tal cosa. Y cuando empezamos a veces también porque hay situaciones de sobreprotección de la familia, o porque, bueno, o porque de alguna manera nunca le enseñaron, o transitó también la escuela y qué hacía en la escuela, y en la escuela dibujaba, entonces si nadie le enseñó, difícilmente hoy pudiera hacer otras cosas. Y hemos tenido la experiencia de saber de que hay colectivos docentes que se han comprometido con la educación inclusiva y que han acompañado a sus estudiantes. Esos estudiantes hoy están a punto de egresar del sistema educativo y han logrado aprender. Entonces, desde ese lugar me parece importante también pensar que es necesario el acompañamiento de estos estudiantes para que puedan estar en el aula, permanecer en el centro educativo. Cuando hablamos de educación inclusiva, también hablamos de eso, de permanencia y de pertenencia a un centro. Quizás, Laura, ¿me permitís? Sí. Quizás en esto que trae Laura tan enfáticamente de las barreras, nos permite o nos provoca pensar que por mucho tiempo estuvimos poniendo el foco en las dificultades de aprendizaje. Incluso hay teorías y corrientes que todavía hablan de dificultades de aprendizaje.
Y en el camino de la educación inclusiva nos desafía a pensar, también como profesores en el aula, que las barreras a veces están también desde el lado de nosotros como profesores o del sistema. Las barreras para el aprendizaje, que pueden ser físicas o de accesibilidad, que quizás sean las más visibles, pero las que quizás se puedan solucionar con ciertas modificaciones, y las más difíciles que tienen que ver con las concepciones, las barreras actitudinales, las barreras de la concepción en relación a cómo vemos a los estudiantes. Estuvo el foco en el paradigma anterior puesto en la dificultad, puesto en el estudiante como el carente, al que le falta, desde la falta. Y de este modo la educación inclusiva, en este tránsito, que obviamente no es fácil, que cuesta mucho y que necesitamos todavía trabajar mucho en él, tiene que ver con desafiarnos a pensar en romper barreras y generar espacios donde todos puedan estar, como hoy, por ejemplo, una de las propuestas que van a traer los compañeros. Simplemente quería como hacer la distinción entre los dos tipos de barreras, y sobre todo las barreras actitudinales, que son las que a todos nos cuesta más, porque tiene que ver con años de tránsito por la educación y por diferentes formaciones, y poder ver y pensar al estudiante desde otro lugar, poniendo el foco en la potencialidad de los estudiantes, en la fortaleza de los estudiantes. Gracias, Laura. No hay nada, Ver, al contrario. Bueno, y pensar la educación inclusiva supone también el respeto, la participación y la convivencia, aprendiendo a vivir con las diferencias de las personas en la comunidad y en igualdad de condiciones. Y supone también el compromiso ético de saber, bueno, cuáles son esas barreras que impiden la participación, la convivencia y el aprendizaje de los estudiantes. Perdón que me pasé una diapo. Educación inclusiva para el DIE. Nosotros obviamente estamos alineados a la línea estratégica y en sintonía que va con el plan de desarrollo educativo de la ANEP 2020-2024, y en esta línea es que trabajamos la temática de la educación inclusiva, acompañando a los centros educativos en colaboración a la construcción de una educación inclusiva, y acompañar, si bien la palabra acompañar deriva del latín, tiene que ver con la experiencia de compartir el pan, con la experiencia del compartir, de compartir incluso experiencias, desde el DIE la tomamos más desde la línea de CIFALI, de ir junto a, ¿no? Pero no solamente en lo que tiene que ver a acompañar en las instancias de aprendizaje, sino también a la construcción de la persona, de acompañarlos en las experiencias más de vida también, de poder estar al lado, de poder estar y compartir realmente con los estudiantes. Y desde el día acompañamos a los centros educativos en esta línea de poder pensar juntos, pensar en colectivo, generar construcciones colectivas para poder acompañar a estos estudiantes a garantizarles su continuidad en la trayectoria educativa. Bueno, el derecho a aprender como un derecho de todos los estudiantes. El desafío permanente de pensar al estudiantado desde la diversidad y desde esta concepción general, planificaciones estratégicas y diversificadas. Y acá pensamos en diversificar también las ofertas educativas, asumir el desafío de enseñarle a todos, no solamente al estudiante promedio, sino al estudiante con situación de discapacidad o al estudiante con altas capacidades. Tenemos que diversificar las actividades de enseñanza y de aprendizaje. En general pensamos en estrategias o nos es más visible cuando hay una dificultad, una situación de discapacidad, y nos preocupamos más de cómo enseñarle a ese estudiante o cómo poder colaborar para el aprendizaje de ese estudiante. Pero también hay otras situaciones en las que tenemos que tener esta mirada más diversa de cómo vamos a enseñar para que este aprendizaje llegue a todos. Pensar las clases centradas en los estudiantes.
otorgando variedad de opciones que garanticen el aprendizaje. Hablábamos hoy de un currículum flexible, ¿sí? Y desde esta flexibilidad es justamente que pueda llegar a todos, que los conocimientos sean de relevancia para los estudiantes. Promover... Sí, perdón. No, simplemente agregar que por mucho tiempo el tema de la educación inclusiva, hasta ahora, se relaciona mucho las situaciones de discapacidad a situaciones al tema de educación inclusiva. Y en realidad la educación inclusiva es mucho más amplia que solo la temática de la discapacidad. Primero eso. En otros paradigmas, en el paradigma anterior, que era la inclusión, o paradigmas más para atrás, como la integración, el tema de la discapacidad estuvo allí fuertemente puesto el énfasis en él. Pero en el camino de la educación inclusiva no estamos pensando solamente en los estudiantes en situación de discapacidad, sino, como bien lo venís planteando, Laura, en la diversidad en general, donde has marcado otras situaciones. Para aterrizarlo un poco más, no sé, tenemos ahora en las aulas muchos estudiantes migrantes, estudiantes hoy, a partir del regreso a la presencialidad, ya tenemos fuertísimas demandas de situaciones emocionales de los estudiantes, o sea, toda la diversidad que tú estabas enumerando tiene que ver también con el pensar esta educación inclusiva. E incluso hay autores como Frigerio que hasta cuestiona si realmente tenemos que adjetivar a la educación en inclusiva. Entonces, como esta amplitud de que no quede la idea de que solo el tema de la educación inclusiva está conectada íntimamente con la discapacidad solamente, no solamente. Eso quería agregar. Gracias, Lau. No, también las situaciones de vulnerabilidad, que ahora en el regreso a la presencialidad estamos viendo muchas de estas situaciones. Ustedes ven que el índice de suicidios ha aumentado lamentablemente mucho, y hemos tenido algunas situaciones donde, bueno, por suerte nuestros estudiantes todavía están, pero que sí han vivenciado intentos de autoeliminación, y luego de eso también en la planificación de ese retorno, también hay que acompañar esa trayectoria educativa, y no siempre va a ser desde la misma manera. La otra vez alguien en un liceo nos planteaban que, bueno, que era una estudiante, que en realidad siempre había cumplido con sus tareas, y que después de esta situación no quería hacer las tareas, estaba más desganada. Bueno, entonces trabajar también desde ese lugar, también es en el paraguas de la educación inclusiva, tenemos que tener en cuenta estas situaciones de vulnerabilidad socioemocional y socioeconómicas que se están dando, y que se están dando con mucha frecuencia, ¿no? Este estudiante hay que acompañarlo, y va a ser desde otro lugar seguramente. Aquel estudiante que había hecho todas sus tareas y que ahora está atravesando esta situación, bueno, vamos a requerir y a necesitar trabajar con otra mirada, pero sí reconocerlo. De promover aulas heterogéneas y acompañar a los equipos educativos y de gestión para desarrollar y potenciar proyectos inclusivos. Esto lo vamos a desarrollar más adelante también, así que no les quiero robar más tiempo. Le doy la palabra a Rafael Madera, que vamos a estar haciendo un recorrido a través del tiempo. Hola, buenas noches. Ya fueron hechas las presentaciones, no se dio. Para mí es un gusto y un placer poder formar parte de este ciclo de formaciones. Y bueno, en esto una de las cosas que más ha salido hasta ahora es el tema de la palabra proceso, como algo que está en constante cambio, está en movimiento, no es estático. Y para llegar al momento que nos encontramos hoy, hemos claramente transitado un recorrido que seguramente continuará, y eso es lo que se espera. Y esta mirada acerca de algunos momentos en particular lo que busca es quizás tener una comprensión un poco más amplia de los esfuerzos que se han realizado en la materia, sobre todo en términos de derechos, y aquellas cosas que aún quedan todavía por alcanzar. Entonces, el desafío quizás ahora es, bueno,
alcanzar un poquito esa comprensión bueno, algunos momentos quizás claves, por así decirlo, que han sucedido en la historia reciente que permiten situarnos en donde estamos ahora. Laura, si puedes continuar, te agradezco. Bien, esto es una noción un poco general, digo, que también enmarca, y ya lo decía Verónica, lo decía Laura, acerca de la concepción que tenemos acerca de la educación, de la acción educativa como un ejercicio que es ético y político claramente, y que genera efectos, y que tiene que ver con una concepción del otro, ¿sí? Como sujeto de la educación. Entonces, en ese sentido, bueno, reflexionar un poquito acerca de cuáles son nuestras concepciones en este sentido, para generar prácticas que luego tengan coherencia realmente entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, me parece que por ahí también este ciclo lo que busca es, bueno, pensar un poquito o vernos o pensarnos en estas cuestiones para luego que genere impacto también en nuestras prácticas. Laura, si podemos seguir. Bien. Dice acá, la educación inclusiva es un concepto de evolución que hace referencia a un proceso continuo que tiene que ver con las diferentes políticas y estrategias que se implementan a la hora de abordar aquellas problemáticas de discriminación y exclusión que sucede en el ámbito educativo, y acá lo acota a lo educativo. Y continúa diciendo, dice, es importante hacer referencia a las diferentes declaraciones y convenciones internacionales como instrumentos que sirven de base para que los países interesados formulen sus propias normativas sobre inclusión en el ámbito escolar. Acá hablamos como que de diferentes dimensiones. Por un lado, declaraciones, convenciones que se realizan, acuerdos que se realizan a nivel internacional y que luego deben ser ratificadas y que se deben ver reflejadas también en las legislaciones de cada país, en el nuestro en particular, y que a su vez tienen que ser aterrizadas en políticas sociales, políticas educativas concretas que permitan poner en andamiaje estos acuerdos en términos internacionales y nacionales. Entonces, bueno, Uruguay ha sido signatario de muchos acuerdos, ha sido pionero en esta materia, ha participado en muchas instancias. Entonces, bueno, la idea es ahora, a partir de esto, bueno, quizás conocer alguno de estos acuerdos o conferencias que, bueno, que se marcan como hitos importantes en este proceso. Si podemos seguir, Laura. Aquí hay una especie de, hay una línea de tiempo que lo que oficia es, bueno, de intentar organizar de alguna manera o marcar algunos momentos importantes. Claramente no son los únicos, muchos de ustedes quizás podrían incluir otros en esto, pero la idea es, bueno, hacer un recorrido por alguno de ellos, deteniéndonos muy brevemente por cuestiones de tiempo también, pero que es bueno traerlos a la luz. Y como lo decía anteriormente, permitieron que nos podamos situar en este anclaje de paradigma que estamos viviendo en este momento. Vamos a ver que cada uno quizás de estas conferencias, de estos acuerdos, quizás se van a anclar en otros paradigmas, que hablan de las necesidades educativas especiales, que habla de esto de la integración, de la inclusión, para luego hablar de educación inclusiva. Pero que en definitiva fueron fundamentales en su momento para continuar avanzando. Bien, Laura, capaz que comenzamos un paréntesis en esto, digo, van a ver que aparecen dos fechas resaltadas en otro color, que no refieren a acuerdos que tengan que ver a nivel internacional, ni mucho menos, pero sí que impacta claramente en lo que hace a nuestro trabajo dentro de lo que era el Consejo de Educación Secundaria y actualmente la Dirección General de Educación Secundaria, ¿sí? Que tiene que ver con la tolerancia, con el régimen de tolerancia en el 84, y más recientemente en el 2014 la circular 3224, que más adelante los compañeros van a profundizar un poco más en ellas. Pero si podemos continuar, vamos a hablar de algunos de estos momentos en particular. Bien. Hola, ¿escuchan? Sí. Tengo el internet un poquito inestable,
así que me avisan cualquier cosa. Bien, bueno, como estaba haciendo la introducción y la presentación Rafael, venimos al contexto local y qué encontramos en nuestro sistema educativo, especialmente en educación secundaria, en lo que tiene que ver con quizás una primera respuesta ante estas situaciones, en lo que se pensaba que era en ese momento una forma más pertinente de poder atender la diversidad, que tiene que ver con la tolerancia y con la exoneración. Y ese régimen, esa modalidad, permaneció inalterada hasta el año 2014, en la cual el COECEN, a través del Acta 33 y en ese momento Consejo de Educación Secundaria, en la 3224, la circular 3224, de alguna manera empiezan a plantear que la figura más acorde para poder atender la diversidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes es la figura de la adecuación curricular. Pensamos que en todo ese tiempo, hasta el 2014, veníamos, y mucho antes de 1984, claramente, con esa mirada sobre la educación en general, que tenía que ver con la homogeneidad, en la cual pensábamos que era una forma de administrar o de impartir justicia, darle a todos lo mismo, y exigirles a todos lo mismo, sin atender el hecho que rompe los ojos, que tiene que ver con que todos somos diferentes, que todos tenemos nuestros intereses, motivaciones, ritmos, historias, en la cual, por lo cual no podemos esperar lo mismo de todos. Entonces en 2014, yo tengo acá brevemente algunas cosas que me gustaría traer de la circular, porque es la normativa que en este momento también nos ampara, cuando hablamos de estas cuestiones, no son cuestiones de alguna manera arbitrarias nuestras, ni de nuestro deseo, sino que son las cuestiones que están, aprobadas por la normativa. En lo que tiene que ver con qué consideraba secundaria en ese momento, que el abordaje de las dificultades que presentan algunos estudiantes para avanzar en sus estudios se ha convertido en un mero trámite administrativo de tolerancia o exoneración que no atiende las necesidades específicas del educando y que no estimula a los docentes al desafío que significa la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza. Hablando de que las dificultades de aprendizaje pueden estar relacionadas a estrategias de enseñanza homogénea, que no contemplan la heterogeneidad o que no logran generar impacto de aprendizaje. Entonces se resuelve que esos circuitos de abordaje pedagógico y administrativo relacionados con la atención a la diversidad y la necesidad de aplicación de estrategias de enseñanza relativas a la adecuación curricular. No es casual que en el año 2014 aparezca en ese momento Consejo de Educación Secundaria el Departamento Integral de Estudiantes, en octubre, en cual tuvimos el gusto de comenzar a transitar con mi querida compañera Verónica Salomón, la coordinadora, y con un montón de estimadas compañeras y compañeros. En lo que tiene que ver con, en un primer momento, esa visibilidad que tuvo el DIE en relación a las adecuaciones curriculares, que prácticamente era como emparentado, ¿no? El departamento se encarga pura y exclusivamente de esto, en la cual fue una línea de trabajo sumamente importante, y como mucho tiempo nos tuvo también muy metidos en eso, en lo que tiene que ver con poder instalar esta figura en los liceos, y que por suerte creemos que se ha podido hacer. En esto que decía también, que decía Verónica, de la cuestión más clínica de la dificultad de aprendizaje, y esa mirada en la cual muchas veces se buscaba de soporte para poder atender o poder responder ante estas cuestiones, en la mirada externa, ¿no? Era como que muchas veces se esperaba que el neuropediatra, o que el estudio psicopedagógico, o que algún psiquiatra nos pudiera dar de alguna manera la respuesta a eso que nosotros teníamos que hacer en el aula. Y de alguna manera nos relegaba a un lugar no primordial. Y la adecuación lo que está buscando justamente es eso. Lo que estamos en el aula, lo que estamos viendo cómo son nuestros estudiantes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus ritmos, somos nosotros. Entonces esto de alguna manera nos empodera de la posibilidad de pensar estrategias para poder atender
esa diversidad. Lau, ¿te animás a pasar a la siguiente? Entonces, esto que veníamos viendo de la tolerancia del 84 y la circular 3224. Perdón, Sí, Gera, comenzar, sí, perdón, Gera, yo quería aclarar algo en esto que vos traes del diagnóstico, ¿no? Del valor del diagnóstico. Que cualquier diagnóstico que pueda hacer un médico psiquiatra, por ejemplo, si no tiene una orientación que tenga que ver con una mirada educativa, tampoco nos va a servir. Entonces, el valor del diagnóstico me parece que aporta solamente si está dirigido para docentes o para profesionales de la educación con esta mirada educativa. Porque a veces también, al día de hoy, dicen, no tengo diagnóstico. Pensar primero si es necesario ese diagnóstico o ustedes ya hicieron también ese diagnóstico. Entonces, desde ese lugar, si ustedes ya hicieron, como dice Gera, ya detectaron las necesidades de ese estudiante, me parece que quizás el diagnóstico no sea de tanta relevancia. Y pensar también si ese diagnóstico nos va a servir desde la mirada educativa. Era solamente esto, Gera, sí, del tema del sí, está muy diagnóstico. interesante lo que traes, Lau, porque nosotros como, bueno, en mi caso, en el caso también de Vero, en ese doble rol en el que tenemos como psicólogos y como docentes, ¿no? No podemos desconocer lo que es la importancia de los estudios clínicos y de los informes, ¿no? Pero en esta cuestión también de que poder también darle al profesional de la educación ese estatus que se merece y que le corresponde, de poder ver cuáles son las mejores estrategias, de poder también al mismo tiempo ir evaluándolas y corrigiéndolas a medida que las va implementando, ¿no? Antes de Un comenzar en lo que pequeño tiene que ver comentario, con... Sí, era, Andrés. también pensaba, ¿no? En relación a lo circunstancial de los informes, ¿no? Y de las evaluaciones. Hay autores que hablan de que los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿no? Y yo creo que Exacto. esto tenemos que pensarlo, ¿no? Y tomarlo. En realidad, las evaluaciones son una fotografía de un momento, de una circunstancia, y acá estamos hablando de procesos también, de dar la posibilidad del cambio, de los avances, de las modificaciones, y quizás poniendo la mirada en rótulos o en valoraciones cerradas, a veces no nos permitimos o no nos tomamos el lugar, o no damos lugar a la posibilidad del avance, de las mejoras, lo que hablaba Laura hoy de las altas expectativas. Sí, sí, sí. Bien. Antes de poder comenzar con lo que creemos que son algunos indicadores que pueden ayudar en encaminar o transitar hacia centros más inclusivos, nos gustaría que mediante el chat, que es la opción que tenemos como disponible y habilitada para poder intercambiar en esta primera instancia de este encuentro, que puedan ir poniendo en el chat cuáles a su criterio son los indicadores del liceo en el cual están trabajando, que dan cuenta del proceso de la educación inclusiva. ¿Cuáles ustedes creen que son los indicadores de centro inclusivo que tienen en su centro? Aquí Andrea comenzó a escribir que pone rampas. Muy bien, damos de repente un minutito para que puedan ir escribiendo y luego continuamos. Agradezco a Laura o a Vero que puedan también ir tomando el tema del chat, porque yo estoy haciéndolo del celular y no se ve muy bien el chat en su Capaz que totalidad. Andrea o Rafa, porque yo no estoy viendo, porque tengo la pantalla compartida, ampliada. Bien. Mirá. Ay, no hice el hilo. Tutorías, intérpretes, rampas, lengua de señas, intérpretes, apoyo a estudiantes sordos. Melanie pone que trabaja en un liceo Mandela. Micaela pone rampas. Comisiones de adecuaciones curriculares, Valeria Ceballos. ¿Sos de Suárez, Valeria? ¿Liceo Suárez? Pues tenía una comisión en el Liceo de Suárez, Canelones, en relación a esto. Bien, bien.
Equipo, psicólogos, pone Jessica. Bien. Máquina de escribir braille. Bien. Equipo multidisciplinario muy bueno, pone... Qué interesante lo que pone Magdalena del turno nocturno. De eso de los apoyos para estudiantes en el turno nocturno. Qué lindo poder empezar a profundizar sobre ese tema, ¿no? Ascensores, rampas, tutorías, proyectos, pone Walter. Tutorías en el nocturno. Bien. Lau, si querés podemos ir avanzando con la presentación mientras siguen escribiendo. Bien. Agradecerles mucho la participación que estamos viendo que es muy activa y que va en la línea también de lo que vamos a plantear en esta instancia de la jornada, ¿no? También retomando un poco a lo que dice Booth y ENSCO, todo el mundo es bienvenido, eso es como lo central, lo primordial, las foundations de la educación inclusiva, ¿no? El equipo educativo coopera, planifica, enseña y revisa en colaboración. Quizá también esta figura del equipo educativo, que desde el IE también la venimos impulsando fuertemente desde el año 2014, que tiene que ver con aquellos actores que puedan de alguna manera asumir esto de pensar las mejores estrategias, o el diseño de las mejores estrategias para la inclusión, esto de fomentar el respeto por los derechos humanos y promover la participación de todos, esto es que los estudiantes tengan voz, que los estudiantes puedan de alguna manera decidir algo de lo que quieren aprender y cómo quieren demostrarlo. Las expectativas son altas para todos, como decía Laura recién, no podemos pensar en educación inclusiva si no tenemos la esperanza de que todos pueden aprender. Eso sería como el primer punto para poder empezar a trabajar. Los estudiantes son valorados por igual, y el centro rechaza toda forma de discriminación. ¿Continuamos, Lau? Sí. Esto que se promueve la convivencia, se promueven las conductas saludables de actores educativos, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto y con la atención en clave de derechos humanos, ¿no? Esto de reducir las barreras para la asistencia y la permanencia en el centro, tanto las barreras físicas como las barreras simbólicas que están operando, que muchas veces también nos permiten mover el problema o de depositar la dificultad en el aprendizaje hacia lo que nosotros estamos haciendo, también como mundo adulto, para poder de alguna manera eliminar las barreras que no permiten el acceso al aprendizaje. Esto de que los estudiantes participen activamente con sus propios códigos, y considerándolos a todos y a todas. Yo ahí pensaba, Gera, un poco en lo que hablaba hoy Sandra, ¿no? De celebrar la diversidad, en esto de que todos son bienvenidos en el centro educativo, ¿no? Justamente, ver la diversidad como una oportunidad y una fortaleza para enriquecernos con esta mirada tan diversa de todos y de cada uno. Exacto, sí. Bien. En este momento vamos a compartir un video que aproximadamente unos 4 minutos y algo, que creemos que es importante para poder pensar algunas de estas cuestiones que empezamos a andar. Así que no sé si Andre o Lau lo tienen para... Andre lo va a compartir ahora. Bien. Los invitamos también a seguir escribiendo en el chat las resonancias que vemos que Andrea pone hermoso video. Los invitamos a seguir escribiendo en el chat cuáles fueron las impresiones que fueron pensando luego de haber observado el video. Porque al mismo tiempo este video nos da pie para poder pensar e introducirnos en esto de qué hacemos, cómo respondemos ante la diversidad.
Y Sí, hay una algunos primera... comentarios, Gera, hermoso Sí, video, muy lindo y real, muy buena la reflexión de ver al diferente como regla y no como excepción. exacto, exacto, sí. Y en esto de poder pensar justamente estrategias, es pensar justamente que el aula no puede ser la misma para todos. Y nos gusta pensar en este concepto de aula diferenciada, que nosotros los profes de inglés conocemos por una autora norteamericana, que es pedagoga y docente de la Universidad de Virginia, que es Carol Ann Tomlinson, que quizás es la teórica, o por lo pronto una de las teóricas a nivel mundial que más ha producido y ha escrito en relación a estas cuestiones. Y Tomlinson lo que dice es que en verdad la enseñanza diferenciada no es algo nuevo para nosotros los docentes, es simplemente el hecho de reconocer algo que hace siglos sabemos, y es que no todos son iguales. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo respondemos a eso? Porque Tomlinson esencialmente, en pocas palabras, define la diferenciación como la respuesta del docente ante las necesidades del estudiante. Clarito, breve, conciso y muy contundente, ¿no? Es la respuesta del docente ante las necesidades del estudiante. Y en esto, ahí tenemos una cita de Tomlinson que nos parece interesante porque introduce uno de los conceptos que ellos trabajan con mayor profundidad, que habla de que en el aula diferenciada ocurren muchas cosas en cada hora de clase, a lo largo de la jornada. Los alumnos realizan tareas en forma individual, en grupos, hay actividades para todos. A veces eligen cuál es el tamaño de las tareas del grupo, otras veces les asignan esas tareas. A veces el docente establece criterios para evaluar, otras veces lo hacen los estudiantes. Ninguna tarea es normal, ninguna tarea es diferenciada, el docente piensa, planifica en función de diversos, múltiples caminos para el aprendizaje, para atender la diversidad de necesidades y no en términos de lo normal y lo diferente. Y acá Tomlinson habla de que los estudiantes aprenden mejor cuando el docente puede tener en cuenta o incorporar en lo que es la práctica 3 dimensiones que tienen que ver con la aptitud o readiness, que es ver un poquito cuál es la destreza de los estudiantes para poder comprender los contenidos, y en relación a esto poder evaluar el conocimiento previo, las experiencias previas en relación a los aprendizajes, como para poder tener eso como un punto de partida para la planificación, cuáles son los intereses, conocer los temas en los cuales les gustaría explorar más, cuáles son los temas que los motivan, y ahí poder estimular la curiosidad y el interés a través de una multiplicidad de propuestas, una variedad de propuestas, y los perfiles de aprendizaje, ¿no? Esto de conocer cómo los estudiantes aprenden, cuáles son sus ritmos, cuáles son las formas en las cuales procesan información, y también cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tienen, ¿no? ¿Seguimos, Lau? Y algunas cuestiones que nos pueden empezar también a ir haciendo un screening sobre cuestiones de cómo aterrizamos todas estas cuestiones al aula. Y bueno, esencialmente poder utilizar una gran variedad de metodología de enseñanza, algo que Andrea va un poquito a abordar en mayor profundidad en un rato. Esto de planificar las tareas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Tomlinson habla mucho de la importancia de evaluar los conocimientos previos, de hacer pruebas diagnósticas, de poder también replanificar a partir de eso que estamos viendo, no ir ya con un plan dado y que eso nos marque, a pesar de que estamos viendo de que lo que queremos no estamos llegando. Entonces esto de evaluar a los estudiantes en forma constante para determinar los niveles de preparación de los mismos, usar los resultados de las evaluaciones para ajustar esas prácticas cuando resulta necesario, otorgar, brindar una gran variedad de opciones a los estudiantes para que puedan aprender y demostrar sus conocimientos. ¿Seguimos, Lau? Claro. Esto de las clases motivantes, interesantes y con objetivos claros, ¿no? Que tiene que ver con, hoy en día, se habrá sido importante en este contexto de pandemia, ¿no? Poder sostener las clases en la virtualidad y poder pensar qué era lo que podía enganchar a nuestros gurises. Esto también que tampoco es nada nuevo en la educación y que tiene que ver también con esto que ya hablaba Ausu, el del aprendizaje significativo, de ver en qué lugar podemos empezar a enganchar con los conocimientos previos.
Esto de emplear las diversas formas de grupalidad, apelar al trabajo colaborativo, el trabajo con los otros, las dinámicas de grupos flexibles. Y si pensamos en herramientas en las cuales podamos de alguna manera denominar o tener un nombre claro para poder, porque también está bueno esto de tener anclajes, ¿no? Y tener referencias en las cuales poder también decir desde dónde nos posicionamos para trabajar. Quizás una herramienta que se nos ocurre como esencial para poder pensar todas estas cuestiones de atender a la diversidad en este momento, tiene que ver con los aportes que nos vienen desde el Diseño Universal de Aprendizaje, el DUA, que como saben viene sonando muy fuerte en estos últimos años, y que también tenemos como interés de poder abordarlo en esta instancia. Así que le dejo la palabra a Andrea. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto compartir, trayendo lo que hablaba Gerardo, vinculado al aula diferenciada y a la educación inclusiva. Los aportes del diseño universal de aprendizaje no surgen del ámbito educativo. En realidad, el diseño universal se origina en Estados Unidos, en la época de los años 70, en el campo de la arquitectura. Ron Mace, que es un arquitecto, era un usuario de silla de ruedas, sostenía que principios arquitectónicos sólidos se beneficiarían personas en situación de discapacidad, pero también aquellas que no lo eran o que no lo estaban. Por ejemplo, mencionaba la utilización de las rampas, que en su momento fueron creadas para usuarios en sillas de ruedas o con alguna discapacidad motora, y que luego se vio que en realidad podían ser utilizadas por madres que llevaban cochecitos, por otro tipo por ejemplo, personas que llevaban carritos de compras. Por ejemplo, se diseñaron algunas puertas en un principio para personas con dificultades motrices, y después se vio que en realidad podía haber quienes luego de una compra no pudieran abrir la puerta, y entonces tuvieran que recurrir a estos medios. Cuando se utilizan, por ejemplo, caracteres grandes en la vía pública, no solamente están diseñados para personas con discapacidad visual, sino que también pueden ser utilizadas para para niños, por ejemplo, que están aprendiendo a leer. Los iconos que vemos en las calles, la señalización universal, ayudan a personas, por ejemplo, que hablan otros idiomas, no solamente a personas que de repente no pueden interpretar. Entonces, se define al diseño universal, ahí se fue. Ahí, André. ¿Eh? Esta diapo te paso para arriba. Sí. Entonces, bueno, el diseño universal de aprendizaje toma el modelo del diseño universal para crear contextos educativos accesibles, ¿sí? ¿A través de qué? A través del diseño curricular. Es un nuevo modo de mirar a la educación, un enfoque basado en las prácticas educativas, teniendo en cuenta la necesidad, como decían hoy, de todos los estudiantes, es decir, la heterogeneidad en el aula, que todos los estudiantes puedan progresar desde sus propios puntos de partida. Como veíamos en el video, ¿no? El currículo del talle único comienza a ser modificado por un currículo de talle flexible, ¿sí? Como menciona la definición, es un conjunto de principios para el desarrollo de currículos que ofrecen, ¿Ahí? Que ofrecen ¿No lo a ves? todas las personas igualdad de oportunidades en el aprendizaje. Tiene en cuenta a todos en sus distintas circunstancias, necesidades e intereses. Parte de la diversidad desde el inicio del diseño, ¿sí? La idea es considerar a todos los estudiantes,
previo al inicio de una clase, ¿verdad? Sabiendo que los grupos por naturaleza, por definición, son diversos, y por tanto tenemos que pensar en ellos a la hora de planificar. No de adaptaciones posteriores, si bien, bueno, uno va monitoreando y realiza las modificaciones pertinentes, pero en realidad la idea es pensar que desde el inicio nos vamos a enfrentar y a encontrar con un grupo heterogéneo al que tenemos que atender y al que tenemos que dar respuesta. Cualquier persona puede utilizarlo en el momento que considere oportuno, minimizando así las barreras para el aprendizaje. El diseño universal ofrece múltiples oportunidades para que los estudiantes comprendan los contenidos, expresen sus conocimientos y participen durante todo el proceso de aprendizaje. Como decían hoy, no es solamente estimular, despertar o fomentar el interés, sino que los estudiantes logren sostener ese interés a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Procura mantener las altas expectativas respecto de los estudiantes, ¿sí? El saber, el pensar en procesos exitosos, en avances, en procesos de logro. Y el diseño universal para el aprendizaje se sostiene básicamente en tres principios, que tienen que ver con diferentes redes neuronales. En primer lugar, el principio de representación, que hace referencia a las diferentes maneras de enseñar. Plantea ofrecer información al estudiante en más de un formato para conectar con las diferentes facilidades perceptivas. Sabemos que hay quienes aprenden hablando, otros aprenden escuchando, manipulando, escribiendo, leyendo, como nos sucede a nosotros como adultos o como enseñantes, ¿verdad? Uno generalmente se posiciona en una clase desde sus modelos o sus representaciones de aprendizaje, y bueno, seguramente de esa forma quizás sesguemos la mirada a algunos formatos de transmitir lo que queremos que llegue a los estudiantes. La idea del diseño universal del aprendizaje amplía un poquito esa mirada hacia tener en cuenta que todos aprendemos principalmente mediante algunas facilidades perceptivas, y que es importante contemplarlas a todas. Para reducir barreras es importante asegurar que la información sea igualmente perceptible para todos. Y no es solamente que la información llegue, sino poder comprenderla, porque bueno, está lo que tiene que ver con la accesibilidad a la información, y luego la transformación de esa información en conocimiento, ¿no? En aprendizajes que puedan ser válidos. Una vez que se tiene acceso a la información, el DUA promueve avanzar en la comprensión para que ese aprendizaje se torne relevante. Y ahí lo importante de vincularlo con experiencias cotidianas y experiencias significativas para cada uno de los estudiantes. Aquí habrá que trabajar con el vocabulario, con sus conexiones, con los aprendizajes previos, facilitar la decodificación del lenguaje, el uso de símbolos, ayudar a jerarquizar las ideas relevantes de las secundarias, utilizar modelados, qué importante que es a veces poder mostrar cómo aprendemos, ¿no? Poder mostrar cómo realizar determinados procesos para que vayan incorporando, promoviendo la visualización de procesos que muchas veces no son visibles. Es decir, lo que tiene que ver con transformar la información en conocimiento para que sea útil y para que esté disponible, no solamente para aplicarlo de repente para una instancia de evaluación, una instancia concreta académica. Algunos ejemplos, bueno, por ejemplo, presentar el contenido a trabajar mediante diferentes tipos de lenguajes, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, incluir la gestualidad, acompañar con imágenes, agregar un video explicativo, jugar, proponer juegos, instancias lúdicas a través de material concreto, actividades que implican la manipulación de objetos, incluir diferentes niveles de complejidad y extensión, generar actividades interactivas utilizando la tecnología. El diseño universal para el aprendizaje privilegia el uso de la tecnología y de los recursos digitales, que bueno, que tanto se han puesto en juego en este contexto. Acá les dejamos algunos links para elaboración de materiales. Bueno, esto ustedes seguramente lo manejen, el EducaPlay, Ensopados, Deep Worksheets, son recursos para generar actividades, que la verdad que son lindas, en algunos casos interactivas, que nos permiten como ir variando los niveles de complejidad, los temas que queremos seleccionar, diferentes formatos más dinámicos y divertidos, y que promueven esto del
de despertar el interés a partir de lo que los estudiantes manifiestan. El segundo principio tiene que ver con, es el principio de acción o expresión, ¿sí? Hablamos en el primer principio, hablamos de la forma de transmitir a los estudiantes la información o el conocimiento. En segundo lugar, hacemos referencia a la acción o la expresión, es decir, cómo los estudiantes manifiestan lo que van aprendiendo, ¿sí? Cómo explicitan, cómo transmiten. Para ello es necesario proveer múltiples medios para responder a los diferentes estilos de aprendizaje. Generalmente, y sobre todo en las instancias de evaluación, que en realidad estamos tendiendo a una evaluación formativa, ¿no? Y más de proceso, pero generalmente tendemos a incluir el escrito, ¿no? Las propuestas escritas y las propuestas orales. Y nos sesgamos y nos quedamos con eso. Y pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo le gustaría al estudiante o cómo les gustaría a los estudiantes contarnos lo que van aprendiendo? Y en una instancia generalmente se utiliza uno de los recursos o alguno de los recursos, y bueno, sería interesante ir incluyendo varios formatos, no solamente para transmitir lo que queremos que a los estudiantes les llegue o que vayan construyendo, sino además el poder habilitar que nos muestren lo que van aprendiendo a través de diferentes formatos. En este caso mencionamos algunos, por ejemplo, a través de un dibujo, a través de un video, a través de una explicación oral, de un diálogo, de un debate, de una producción escrita, de un Prezi, de un PowerPoint, o de otros recursos tecnológicos que se pueden incluir. Ahí veo que alguien puso, yo propongo varias opciones de evaluación, qué bueno, y alguien más hoy planteaba en el chat de intercambio las propuestas de evaluación diferenciada, así que es algo que seguramente ya lo estén implementando y lo estén utilizando, así que bueno, después bienvenidos sean los aportes para enriquecer justamente estas propuestas de transmisión de lo que los estudiantes van aprendiendo y lo que nosotros también vamos aprendiendo. Y este tercer principio, que en realidad está vinculado con los anteriores, y que probablemente, seguramente sin él no podamos aprender significativamente, es el principio de participación, que tiene relación con la implementación de enfoques que fomenten la motivación y la implicación de todos los estudiantes en el aprendizaje. Y lo que decíamos hoy, no solamente iniciar con propuestas que motiven o que impliquen a los estudiantes, sino lograr sostener esto en el tiempo. Y seguramente eso se refuerce a través de experiencias exitosas, de experiencias en las que los estudiantes puedan ver, puedan visualizar logros. Se torna relevante que la participación sea significativa y que sea exitosa. Se sugiere proponer opciones que posibiliten captar el interés, que haya algo que los estudiantes puedan elegir, que los desafíe, y algo que puedan aportar. Luego habrá que sostener el interés, que es lo que decía hoy, y para ello fundamental la autonomía, ¿no? Que sientan que son realmente partícipes de sus aprendizajes y que lo que aprendan sea relevante. Que encuentren relación con sus situaciones cotidianas, con sus situaciones de vida, con sus proyecciones. Y en este aspecto es muy importante el grupo, bueno, qué difícil y qué desafiante ha sido trabajar la noción de grupo y el encuentro con los otros y el aprendizaje con los otros en este contexto. Pero es súper importante trabajar en equipo, el sentirnos parte, el poder proporcionar un feedback, no solamente a los estudiantes, sino también que los estudiantes puedan darnos o hacer una devolución de los docentes, una devolución formativa, que permita ir incorporando aspectos que colaboren con lo metacognitivo, con la autoevaluación, con la reflexión. En este proceso también es importante habilitar el error como parte de los procesos. Y bueno, debemos para ello buscar diferentes formas para motivar a los estudiantes. Y algunos de los ejemplos podrían ser, por ejemplo, actividades que se relacionen con las realidades de los estudiantes, tomar sus intereses, trabajar mediante juegos, mediante películas, mediante recuerdos, fomentar la colaboración, las actividades grupales,
y habilitar la elección de las actividades, ¿sí? No solamente proponer, sino también, bueno, de repente diseñar algunas opciones y que los estudiantes también puedan proponer y elegir, que haya una gran variedad de propuestas en las que ellos puedan ir viendo en cuál se sienten identificados. Y en eso también nos permite a nosotros tener una realidad más concreta de con qué estudiantes o con qué diferencias nos encontramos para poder generar nuevas proyecciones o nuevas propuestas o nuevos proyectos, ¿no? En la medida en que nosotros vamos viendo qué es lo que cada estudiante selecciona, o con qué se siente más cómodo, o se ve más beneficiado, bueno, en realidad nos va a permitir ir monitoreando y generando como nuevas propuestas para enriquecer. Así que bueno. Bien. Bueno, ahora si les parece vamos a compartir una pregunta para abrir el intercambio, y ahora sí, si quieren los animamos a quizás a habilitar la palabra, levantan la mano y les parece vamos dando la palabra, pero la idea es ahora sí poder compartir un poco qué prácticas de su actividad áulica dan cuenta de la planificación diversificada. Esta sería como la pregunta disparadora en realidad para generar este espacio de intercambio que nos parece que es muy valioso. Acá Dayana da Rosa dice, en mi liceo, eso pasó en mi liceo, los estudiantes nos calificaron y fue muy positivo. Es un buen aporte, ¿no? Porque estamos habituados a la calificación hacia el estudiante, pero no a las calificaciones al mundo adulto. Qué interesante sería poder generar un feedback a través de las valoraciones de los estudiantes hacia el mundo docente. Actividades que atienden las diferentes macrohabilidades. Bien. Sí, y que no hablamos solamente de los aprendizajes disciplinares, ¿verdad? Sino todos los aprendizajes que ocurren en el encuentro. Bien, no sé si hay alguna. No los estoy viendo a todos, entonces no sé si alguno está con la mano levantada para querer hablar, por eso no. Capaz que podemos dejar de compartir, Sí. de repente sea más sencillo para vernos. Para vernos, después vuelvo a compartir para el cierre, o leo la frase de acá. Ahí Sandra estaba poniendo algo de la posibilidad de que los estudiantes se autoevalúen, ¿no? Me parece que está muy bueno. Habla algo del formulario. Capaz que Sandra, ¿querés contarlo? ¿O no? No sé, no te quiero incomodar. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Yo lo que armé fue un Google Form, y los hice evaluar, tenía varios puntos. Primero fue la autoevaluación, cómo se sintieron en la virtualidad, si estuvieron muy cargados de tareas, si las actividades que hicimos los atrapó, si aprendieron, y que hicieran sugerencias al curso y a la docente para mejorar. Y fue muy positivo, los tengo acá para imprimir después, muy positivo. Cosas que ni creía que podían surgir, pero bueno, surgieron. Eso no. Qué lindo lo que traes. Aparte también nos das pie para introducir algo que vamos a trabajar en el próximo encuentro, que tiene que ver más con la dimensión socioemocional y psicoafectiva del aprendizaje en relación a la educación inclusiva. Qué importante es cuando los estudiantes están motivados, como decís vos, ¿no? Que te sugieran y que el docente se permita también atender a lo que a ellos les guste y cómo les gustaría aprender. Me parece sumamente importante y te
te reconozco esa tarea linda que estás realizando. Una cosa más, yo usé EducaPlay y juegos, Kahoot, y lo que traté es que fueran ellos los que creaban el juego, la actividad, y en las videoconferencias se los plantearan a los compañeros. Entonces, yo era la moderadora, pero ellos eran los que trabajaban. Entonces, estuvo muy bueno. Sandra, ¿y percibiste diferencia cuando ellos proponían que cuando generás actividades desde tu lugar? Sí, totalmente. O sea, es como que ellos empiezan a tener confianza en sí mismos, o sea, trabajamos sobre la creatividad, ¿no? O sea, yo soy una más. Ellos son los que me aportan. Entonces, cuando ellos me aportan la idea, ahí veo cómo se puede manejar, pero trato de que ellos sean los que creen los juegos o las actividades. Digo, es una forma de atraparlos a ellos y a mí. Fabuloso. Porque les comento que a mí me gusta ir a clase a divertirme como ellos. Y eso se transmite. Bueno, muchas gracias. Diana por ahí traía que cuando hay algún Andrea, hay estudiante... 3 compañeras con manos levantadas. Sí. Estaba leyendo los chats y veía que Diana por ahí traía de cuando hay algún estudiante muy tímido, lo motiva a participar, pero desde el lugar, para darle la confianza de que puede y estimularlo en ese sentido, ¿no? Y pensaba qué interesante esto de justamente de acompañarlos en esto de darse cuenta de que pueden. Cuando se sienten valorados, también van a tener una respuesta diferente a que cuando en realidad le estás poniendo el techo y estás diciendo que no va a poder. Cómo ese cambio tan significativo de la mirada también hacia el otro, hacia el sujeto, hace que en realidad el estudiante pueda motivarse, pueda seguir, incluso a veces aquellos estudiantes que no les gusta algunas asignaturas, con algún docente que los estimula, que los acompaña, que les hace ver que pueden, cómo de alguna manera después empiezan a generar este gusto por la asignatura o cuántos se convierten en docentes, ¿no? Yo el otro día escuchaba... ¿Qué? El otro día hablábamos con Andrea de un video de YouTube de Silvana Corso, que Silvana Corso planteaba de que, bueno, de que en realidad durante su niñez transcurrió la escuela haciéndole a los padres, las maestras le decían que ella no podía aprender. Entonces le habían ofrecido que hiciera un curso de corte y confección, un poco por ahí, y la madre hasta le había comprado la máquina, planteaba ella, ¿no? Y el padre pensó, bueno, en realidad, digo, ¿qué pierdo con mandarla al liceo? Cuando la mandó al liceo, los profesores detectaron de que en realidad era que nadie le había enseñado cómo podía aprender. Era un tema de que no había aprendido nunca a estudiar, por ejemplo, y que necesitaba aprender desde otro lugar. Y bueno, y cómo a decir, creemos en vos, vos podés, hizo que después ella también quisiera estudiar y ser docente, y justamente estar en la educación inclusiva tan inmersa como está, ¿no? Entonces un poco venía por ahí en esto que traía Diana, lo estaba relacionando. La autoestima, ¿no? Cómo generar también esa autoconfianza y la autoestima, también trayendo un poco lo que decía Gerardo de los aportes socioemocionales que tienen que ver con el jueves próximo, pero bueno, me parece que era importante igual incluirlos en esto, que es tan valioso justamente esto, cómo reforzar. No sé quién estaba primero de las manos levantadas, Andrés. Quien quiera participar, Andrea, Mariana. Buenas noches, Mariana soy. Mariana. Para unir un poquito a esto que estaba comentando Laura sobre el tema de las emociones, ¿no? Yo hice un diagnóstico con mis estudiantes, con todos los niveles, con respecto a sus emociones durante la pandemia del año pasado. Esto fue a principio de año. Lo relacionamos junto con la profe de idioma español a través de la película Intensamente, que fue como que el disparador, y ellos después tenían que marcar diferentes adjetivos, en inglés por supuesto que estábamos trabajando, sobre cómo se sintieron durante la pandemia, y es sumamente interesante lo que devuelven los chiquilines, ¿no?
interesante y en algunos casos es como alarmante también. Y por otro lado también, el tema de una de las últimas clases que tuvimos, estábamos en un principio del proceso, yo les planteé como objetivo que íbamos a tener una presentación oral, y fue todo aquello un tema, ¿no? Un miedo, esto, aquello, y lo fuimos trabajando de diferentes maneras hasta que un día les dije que venía alguien famoso y ellos tenían que hacerle una entrevista, ¿no? Con lo que habíamos estado trabajando. Bueno, para algunos fue una desilusión porque el famoso era yo disfrazada, ¿no? Pero se recoparon y preguntaron un montón de cosas, pim pum pam, y al final de la clase les dije, ustedes no sabían hacer preguntas, ¿verdad? Y quedaron así, dice, bueno, sabíamos pero no nos dábamos cuenta, porque y cosas así, ¿no? Que ellos se dan cuenta después de que realizamos las actividades, reflexionamos, bueno, algo que no lográbamos hacer y ahora sí, y bueno, y dentro de las demás estrategias que también me gusta trabajar, cuando el tema de la oralidad en inglés es bastante difícil para ellos, que pasen al frente los que se animan, los que no se animan lo hacen desde su lugar, bajito, más alto, digo, intento darles todas ese abanico, ¿verdad?, de posibilidades. Y me ha resultado muy, 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 muy interesante lo que he estado logrando. Gracias, Mariana, por tu aporte. Y me parece que algo de lo que dijiste me gustaría retomarlo, que tiene que ver también con el trabajo con colegas, ¿no? Vincularlo con otras asignaturas, porque hablamos de la importancia de aprender con otros a nivel de los compañeros y no mencionamos algo que es una pieza fundamental y que por algo hoy estamos acá, que es la construcción colectiva, el poder compartir prácticas, compartir saberes, compartir experiencias, hace que seguramente nuestras prácticas se enriquezcan. A veces el trabajo en aula es un poco solitario, y qué importante es poder intercambiar y poder aprender de nuestros compañeros, ¿no? Así como esperamos que los estudiantes se enriquezcan del trabajo compartido, el poder generar esas mismas dinámicas, esos mismos espacios con nuestros compañeros es tan importante, ¿no? Y no sesgar la mirada exclusivamente a lo disciplinar, que bueno, que también es importante, sino el poder tener una mirada más amplia de lo que es aprender. Gracias. Estefanía, por ahí tiene la mano levantada. Sí, bueno, buenas noches para todos, un gusto compartir. Y simplemente una breve referencia que capaz que después de esto de la virtualidad a muchos nos quedó en el tintero, nos hizo de alguna manera replantearnos nuestros procesos, ¿no? Como docentes, pero también desde el rol de aprendiz que nunca dejamos de serlo también en esta profesión tan rica y tan compleja. Pero me llevó también a leer sobre lo que era la pedagogía de la multiliteracidad y lo importante que es combinar todos los modos, ¿no? En la evaluación también, para que ellos puedan incluir, los estudiantes puedan incluir en la evaluación, que es una instancia súper importante, todo lo que saben de todos lados y de todos los contextos, ¿no? De esa manera ellos pueden realmente apropiarse de lo que puedan llegar a plasmar en un póster o en un producto final que puede ser una evaluación y que no debe tener siempre esa restricción de la lectoescritura y salgamos un poco del escrito clásico y tan estructurado que nosotros en las enseñanzas de lenguas también lo tenemos, que es necesario, sin dudas, para evaluar, pero a buscar otras maneras, ¿no? Como para que ellos puedan, además de tener una instancia de evaluación, puedan crear un significado propio, y sí, ni que hablar que el rol de la interdisciplinariedad y lo que tiene que ver con las duplas y triplas, que en muchos lugares funciona muy bien porque hay una coordinación y una planificación entre colegas con un propósito claro, eso también le da como una diferenciación a lo que tiene que ver con el trabajo y con el producto final, que no es nada más ni nada menos que el proceso de aprendizaje del estudiante en sí. Y qué importante que es lo que decías en relación al ir minimizando barreras, ¿no? Cuando proponemos o cuando evaluamos a partir de la lectoescritura, estamos dejando de lado un montón de perfiles que quizás se beneficiarían de otros modos, ¿no? Lo que no significa dejar de escribir o dejar de hablar, sino implementar algunos otros recursos que permitan que quienes no lo pueden hacer, o al menos
en determinados momentos no lo pueden hacer a través de la escritura, sí puedan manifestar lo que van aprendiendo y en qué lugar del proceso se encuentran, ¿no? Ir avanzando en relación, por ejemplo, a la lectoescritura, porque a veces están en estadios más, quizás más descendidos en relación a algunos objetivos que nos vamos proponiendo, pero bueno, en el proceso también ir incluyendo algunos otros modos de transmitir, que no siempre tienen que ser a través de la lectoescritura, y en realidad tenemos como una cultura que apuesta mucho y fuertemente a la escritura y a la oralidad. Entonces, bueno, tenemos que empezar a buscar como otros modos de transmitir y valorarlos de igual forma. En esto que traía Mariana hoy, de que durante la virtualidad muchos se sentían como muy cargados de tarea. En muchas ocasiones también en coordinaciones con docentes hemos escuchado que durante la virtualidad también los docentes se encontraban como esta sobresaturación de muchas cosas que tenían que hacer a la vez, ¿no? Como a veces nos tocamos en esto de una mirada más de espejo, de decir, bueno, parece que estudiantes y docentes estaban todos más alineados en esto de la sobrecarga que implicaba además la virtualidad, porque si bien, como Ariel hoy hablaba del vínculo de cercanía que proponemos, obviamente que claramente no es lo mismo la presencialidad que el sistema virtual. Y yo pensaba en eso, ¿no? Que qué ventajoso también fue, y que sigue siendo, cuando trabajan en duplas, en ternas, en proyectos, que los estudiantes puedan tener menos cantidad de tareas, o que la perciban como menor cantidad de tareas, y en realidad están trabajando para varias asignaturas. Entonces digo, también, uno también se siente más acompañado. Hoy Andrea creo que hablaba de la soledad del aula, creo que Andrea lo traía hace un rato, entonces digo, bueno, también el estar con otro, el trabajar con otro, el planificar con otro, me hace sentir más acompañado, y además estoy aliviando esta sobrecarga que pueden sentir los estudiantes, porque más allá de que ahora volvimos a la presencialidad, obviamente que fue un año bastante singular, que viene además con el agobio desde el año pasado, ¿no? Venimos como cargando esta mochila de que, bueno, viene desde el año pasado esto. Entonces me parece bien interesante esto que planteaban de trabajar en duplas o en ternas entre los profes de distintas asignaturas. Lau, capaz que para no extendernos demasiado en el tiempo que teníamos originalmente agendado, permitir algún par de intervenciones más, pasamos, para respetar el tiempo que estaba originalmente planificado, ¿les parece? De todos. Bien. Bien. Perfecto. Y por supuesto que si no es en esta oportunidad, todos son bienvenidos todos los aportes, intercambios, bueno, críticas constructivas. Está abierto el espacio para recibirlas. Bueno, si les parece entonces voy a compartir pantalla nuevamente para leer una frase de despedida por el día de hoy, y reencontrarnos el próximo jueves. Educar es conmover, educar es donar, educar es sentir y pensar, no apenas la propia identidad, sino otras formas posibles de vivir y convivir. Si ello no ocurriera, en las escuelas probablemente el desierto, el páramo, la sequía ocuparían todo el paisaje de los tiempos por venir. Es de Esquilier. Agradecerles el tiempo, agradecerles el intercambio, y darles, no sé, si alguno de los compañeros del día quiere hablar, y si no, pasarles la palabra a Mariela, o a Gabriela, o a Sandra, que ahora no las estoy viendo a todas, pero deben andar por ahí. Sí. Sí, estamos. Bueno, muchas gracias por la participación. Como no esperaba menos de mis colegas, con muchísimas ideas, con mucha energía, con mucha frescura, con muchas ganas, como caracteriza a los profes de inglés, que
estamos siempre como, pues, así, con la cabeza en muchísimas cosas y comprometidos, porque sé que la enorme mayoría de los profes estamos comprometidos con que nuestros gurises puedan aprender y nuestras gurisas puedan aprender. Así que, de mi parte, agradecerles por este primer encuentro. Lo que dijo Lau de la cita de Skriar nos da un pie inmejorable para poder empezar a trabajar la semana que viene, que justamente empezamos a abordar todas estas cuestiones de los aspectos psicoafectivos y emocionales que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que nada más que agradecerles. Y le damos la palabra, no sé si André o Rafa quieren hablar. Si no, le damos la palabra a las inspectoras para que cierren. Ahí está, no, simplemente agradecerles por este encuentro súper rico y esperarlos para la próxima instancia. Bueno, muchas gracias a todos, todas. Veíamos recién que en la plataforma CREA ya empezaron a interactuaron aquí en el chat, así que esperamos que se vayan integrando y enriqueciendo todo el cursillo con esa energía necesaria para darnos apoyo y seguir adelante y todo en beneficio de los estudiantes. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Beatriz y al equipo de la cátedra. De nuestra parte nos estamos despidiendo, y no sé si Beatriz quiere decir algo, si no, nos estamos yendo. Bueno, un placer para nosotros, como siempre, estar habitados y saber que seguimos habitados por varias semanas más en este precioso intercambio y encuentro, así que una alegría y nos seguimos viendo ahora hasta el jueves que viene. Si no, nos vemos antes, porque con algunos de ustedes ya estoy por mañana nos vemos, llave, como siempre digo, por eso. Bueno, un beso grande, muchísimas gracias a todos y algo que no dijimos, los profes de inglés están conectados hoy, habitando la casa desde todas partes del país. Eso es una enormísima alegría. Enormísima alegría. Es cierto que hay virtualidad, pero hay cercanía, sí, hay que seguirla construyendo. Gracias a todos. Nos vemos el jueves.